Cállate, viejo filipino. El juez Marcus Sterling rugió, golpeando al martillo lo suficiente como para hacer eco en toda la sala de la cancha. Ni siquiera hablas inglés bien. La risa explotó al instante. Estimados abogados de traje, intercambiaron una apariencia de superioridad. El personal de la corte susurró entre sí, e incluso los guardias de seguridad no podían ocultar sonrisas maliciosas. El objetivo de toda esta crueldad fue Vicente Cruz, un hombre de 72 años que esperaba de pie con sus manos prácticas, sosteniendo una carpeta de documentos gastados. Vicente había trabajado como conserje en Landmark Tower Business Building durante 23 años. Nunca imaginó que su trabajo terminaría con una falsa acusación de robo de equipos electrónicos valorado en $50,000. Sterling and Associates no solo lo disparó sin previo aviso, sino que decidió procesar criminalmente para dar un ejemplo. Señor juez, Vicente intentó hablar, pero su voz salió baja y dudó. El acento llevaba décadas de trabajo honesto, noches que estudian inglés en casa, sacrificios para educar a 3 niños que se convirtieron en médicos e ingenieros. No me llames señor, Sterling interrumpió brutalmente. Estás aquí acusado de robo. Lo único que quiero escuchar de tu boca es culpable o no culpable. Richard Sterling Jr., hijo del juez y socio principal de la compañía que demandó a Vicente, observó desde la primera fila con una sonrisa satisfecha. Había orquestado todo ese teatro porque Vicente había presenciado conversaciones demasiado confidenciales, discusiones sobre contratos fraudulentos y soborno de los funcionarios públicos. El viejo conserje filipino debía desaparecer antes de que se convirtiera un problema. No culpable tú, respondió Vicente con sorprendente dignidad enderezando sus hombros. El juez rodó los ojos teatralmente. Claro, otro inmigrante que cree que puede robar a los estadounidenses y quedarse sin peniques. Nadie en la sala se dio cuenta de cómo Vicente apretó la pasta contra su pecho. Sus dedos, pidiendo décadas de limpieza de oficinas, temblaron, pero no de miedo. Era bastante diferente. Durante todos esos años invisibles por los corredores, Vicente había mantenido más secretos de los que nadie podía imaginar. El abogado público designado para el caso ni siquiera se le había dado el trabajo de hablar bien con su cliente. Dirigió algunos documentos dispobados y susurró: «Es mejor aceptar un acuerdo. Con su edad, no podrá demostrar inocencia contra tal compañía». «Tengo pruebas», murmuró Vicente. «¿Qué tipo de evidencia?», preguntó el abogado, finalmente prestando atención. Vicente abrió la carpeta cuidadosamente, revelando montones de fotografías, tazas e incluso pequeñas grabadoras digitales organizadas en sobres marcados con fechas. 23 años de trabajo silencioso le habían dado acceso a conversaciones, documentos y pruebas que podrían derrocar a los imperios. El juez Sterling golpeó el martillo nuevamente. «No más susurros. Aceleremos. El acusado tiene algo que decir en su defensa, o podemos continuar con la oración». Vicente se levantó lentamente. Por un momento, todos en la habitación solo vieron a un viejo inmigrante derrotado a punto de aceptar su destino, pero aquellos que observaron con más cuidado notarían que sus ojos llevaban la peligrosa serenidad de alguien que ha pasado décadas preparándose para este momento exacto. Abrió la carpeta, eliminó el primer documento y dijo con voz clara: «Le gustaría presentar evidencia que demuestre no solo mi inocencia, sino también delitos mucho más serios cometidos por la compañía que me acusa». La sonrisa en la cara de Richard Sterling Jr. comenzó a desaparecer. El abogado público finalmente parecía despertar de su letargo. «¿Qué tipo de evidencia tienes allí?», susurró, tratando de echar un vistazo a la carpeta. Vicente sonrió por primera vez desde que había entrado en la corte. No era una sonrisa de alegría, sino de alguien que había esperado pacientemente durante este momento durante décadas. «Siempre he sido invisible para ellos», murmuró, organizando los documentos con un cuidado meticuloso. «Un viejo filipino que apenas habla inglés solo limpia las oficinas, pero el hombre invisible ve mucho». Richard Sterling Jr. revisó el reloj Rolex en su muñeca y suspiró con impaciencia. Había programado un almuerzo en el club de golf con otros empresarios para celebrar otra victoria fácil sobre un problema laboral. En su mente arrogante, ese teatro judicial se resolvería en 20 minutos. El juez Sterling golpeó el martillo nuevamente. «Vamos, vamos. No tenemos todo el día para perder con sueños de un ladrón que no acepta su culpa». Vicente abrió por completo la carpeta, revelando no solo documentos, sino también pequeños dispositivos electrónicos que brillaban discretamente. Durante años,
Mientras se vació con cestas de basura y tablas de reuniones limpias, había desarrollado un sistema de recolección de evidencia casi científica. Canalla, la conversación sospechosa, cada documento descartado, cada transacción cuestionable había sido cuidadosamente catalogada. Su excelencia, dijo Vicente, su voz ganando una firmeza sorprendente. Tengo grabaciones de conversaciones entre su hijo y otros ejecutivos que discuten cómo crear evidencia falsa en mi contra. Tengo fotografías de documentos que prueban fraude fiscal en la compañía, y tengo registros de sobornos pagados a funcionarios, incluidos, ha detenido las contribuciones dramáticas y desabodadas a las campañas de elecciones. El silencio que siguió fue tan profundo que uno podía escuchar el zumbido de los ventiladores del sistema de aire acondicionado. Richard Sterling Jr. había perdido todo el color de su rostro, y por primera vez en años, juez Marcus Sterling parecía realmente asustado. La sonrisa en el rostro de Vicente se abrió. 23 años de humillaciones silenciosas, bromas sobre su acento, de ser tratado como muebles, habían llegado a su fin. El hombre invisible estaba a punto de convertirse en la persona más importante en ese tribunal. Si está siguiendo esta explosiva historia de justicia y venganza, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Vicente ha mantenido durante 23 años estaba a punto de convertir a esa corte en una revelación que destruiría la reputación y cambiaría vidas para siempre. El juez Marcus Sterling golpeó el martillo con tanta fuerza que resonó en toda la habitación. Inadmisible. No acepto que un inmigrante cuestiona la integridad de este tribunal. Vicente permaneció sereno, como si esa explosión fuera exactamente lo que esperaba. Durante décadas de limpieza de oficinas, había observado hombres poderosos para perder la compostura cuando se enfrentan con sus propias mentiras. El patrón siempre fue el mismo. Primera negación, luego ira, y finalmente desesperación. Richard Sterling Jr. susurró algo urgente en el oído de su abogado, Marcus Goldman, un hombre conocido por cobrar $300 por hora para desaparecer problemas de hogar de clientes ricos. Goldman se levantó de inmediato, estableciendo la corbata italiana como una armadura. Su excelencia, solicito una investigación de las credenciales de estos supuestos documentos. Cualquiera puede falsificar documentos o conversaciones registradas editadas. Este hombre claramente está tratando de chantajear a mi cliente. El abogado público designado para Vicente, un joven recién graduado llamado David Chen, finalmente parecía despertarse de su desinterés inicial. Señor Sucruz, ¿esta evidencia es real? ¿Entiendes que falsificar la evidencia es el crimen federal? Vicente sonrió por primera vez con diversión genuina. Señor Chen, he estado trabajando con la limpieza durante 23 años. Aprendí que la verdad, a diferencia de la suciedad, no va fácilmente al tratar de ocultarla. La respuesta provocó algunas risas amortiguadas del público, lo que hizo que el juez Sterling fuera aún más rojo. Señaló el martillo directamente a Vicente. ¿Crees que esto es una broma, vieja? ¿Estás tratando de convertir mi cancha en un circo? No, tú, respondió Vicente con una calma desconcertante. El circo es lo que hiciste con la justicia. Solo estoy tratando de devolver la seriedad que merece. En las redes sociales, los hashtags como Pagustica para Vicente y Bius Velo Filipino Heroi ya estaban entre los temas más comentados de la ciudad. La captura de pantalla de transmisión en vivo circuló en Twitter e Instagram, con comentarios furiosos contra el prejuicio explícito del juez. Un influencer local ya había compartido el video con sus 2 millones de seguidores, escribiendo, ¿cómo es posible suceder en 2024? El siguiente silencio fue interrumpido por el teléfono celular de Richard Sterling Jr., que vibra insistentemente. Eran mensajes del grupo de WhatsApp Children of Elite. Sus amigos de negocios preguntaban si realmente estaba atrapando de un conserje filipino en la televisión. Las imágenes de la audiencia se transmitían en vivo por canales de noticias locales, y crueles memes sobre la familia Sterling ya estaban circulando en Internet. Brandon Sterling perdiendo ante un conserje KK, dijo un mensaje en el grupo. Amigo, tu padre está aprobando la vergüenza nacional, escribió otro. Mi criada ya está preguntando si ella también puede demandarnos, bromeó un tercero. Esto es absurdo. Richard explotó, perdiendo completamente la compostura. Mi padre ha sido juez durante 20 años. Mi familia ha construido este condado, y creerás uno, dudó, al darse cuenta de que miles de personas vieron en vivo. Digamos, Richard, interrumpió Vicente suavemente, completa la oración. ¿Qué ibas a decir de mí? La pregunta se detuvo en el aire como una trampa.
Richard sabía que cualquier palabra que eligiera se usaría contra él, pero su privilegio de toda la vida le impidió simplemente estar callado. En un trabajador manual que no entiende cómo funciona el mundo real, Vicente asintió lentamente. Mundo real. Elección interesante de palabras. Él abrió la carpeta nuevamente y eliminó una fotografía. Esta foto fue tomada el 15 de marzo durante la reunión donde su mundo real decidió incriminarme. La foto mostró a Richard Sterling Jr. y 3 ejecutivos alrededor de una mesa de reuniones. En la esquina inferior derecha, la fecha y la hora imprimidas automáticamente por la cámara eran claramente visibles. Goldman intentó objetar, pero Vicente continuó. ¿Puedo leer lo que está escrito en el tablero blanco detrás de usted? Operación de limpieza. Elimine Vicente antes de la auditoría fiscal. La foto era lo suficientemente clara como para que toda la habitación pudiera ver exactamente lo que estaba escrito. Un murmullo recorrió la corte. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente en sus teléfonos. El periodista de investigación Michael Torres, del broadcaster local Channel 7, ya estaba transmitiendo en vivo directamente desde la corte. Este puede ser el mayor cambio judicial que hemos presenciado. Un hombre de 72 años está desmantelando literalmente una acusación falsa con evidencia de que ha recolectado durante décadas. El juez Sterling miró a su hijo con una expresión de pánico mal disfrazado. Sus manos se sacuden ligeramente mientras se volcaba en papeles sin leer nada. Durante todos estos años, continuó Vicente, su voz ganó una fuerza que resonó en la habitación. Pensaste que era invisible, un anciano, extranjero, que apenas habla inglés. Pero ¿sabes qué sucede cuando eres invisible durante tanto tiempo? Aprendes a ver todo. Quitó otro documento de la carpeta. Aquí hay una copia del contrato que Richard Sterling Jr. firmó con la compañía de auditoría de Thompson & Associates, especificando que el informe final debería resaltar el comportamiento de los empleados de bajo riesgo. El contrato se firmó 2 semanas antes de desaparecer del equipo. La fecha en el documento era imposible de competir. Vicente había maldecido cuidadosamente cada página, incluidas firmas y sellos oficiales. Richard Sterling Jr. ahora estaba sudando visiblemente. Su abogado Goldman intentó desesperadamente ganar tiempo. Su excelencia, necesitamos un recreo para analizar estos documentos. Negó el recreo, respondió el juez Sterling rápidamente, demasiado rápido. La reacción mostró a toda la habitación que estaba tan desesperado como su hijo para evitar que salga a la luz más pruebas. Vicente observó a padre e hijo a intercambiar looks de pánico mal disfrazados. 2 décadas de limpieza de oficinas le habían enseñado cómo leer el lenguaje corporal mejor que cualquier psicólogo. Estaban empezando a darse cuenta de que no se enfrentaban a una víctima fácil, sino a alguien que había pasado años preparándose meticulosamente para este momento. En la galería de la corte, una mujer de mediana edad con una grabadora discreta tenía notas detalladas. Fue Sarah Chen, hermana del abogado público David Chen y reportera de investigación del Metropolitan Post. Había venido a la corte por casualidad de cubrir otra demanda, pero ahora se dio cuenta de que estaba presenciando una historia que podría producir una serie completa de informes sobre la corrupción judicial. Luego Vicente abrió una sección diferente de la carpeta y sonrió. Pero es solo la evidencia sobre mi caso personal. ¿Le gustaría saber qué encontré más durante estas 23 años de limpieza de oficinas, donde las personas poderosas pensaban que podrían hablar libremente? Lo que esos hombres arrogantes no sabían era que Vicente no solo documentaba su propia persecución, sino un catálogo completo de delitos que convertiría a ese tribunal en el epicentro del mayor escándalo de corrupción que la ciudad ya había presenciado. Vicente eliminó cuidadosamente una carpeta adicional de la primera, ya que las muñecas rusas mantienen secretos cada vez más explosivos. La segunda carpeta era más gruesa, organizada con particiones coloridas y etiquetas escritas a mano en 2 idiomas, inglés y tagal. «¿Sabes?», dijo Vicente, su voz ganando un maestro que contrasta dramáticamente con el inglés vacilante desde el comienzo de la audiencia. Durante 23 años de limpieza, desarrollé 3 hábitos que consideraba esenciales para un buen trabajo. El abogado Goldman frunció el ceño sin darse cuenta de dónde llevaría. Richard Sterling Jr. revisó su teléfono celular nerviosamente. Las vistas de la transmisión en vivo ya eran 50,000 personas, y los comentarios furiosos contra su familia se multiplicaron cada minuto. Primer hábito, siempre llegue temprano y fuera tarde, continuó Vicente abriendo la primera partición de la carpeta. Segundo,
Nunca tire nada sin verificar si es realmente basura. Tercero, aprende inglés no solo para hablar, sino para entender exactamente lo que las personas dicen cuando piensan que no entiendes. Durante todos estos años, mientras limpiaba las oficinas después del horario de oficina, Vicente había sido testigo de conversaciones que nunca deberían haberse hablado en voz alta. Ejecutivos que discuten los esquemas de lavado de dinero mientras él aspiraba. Abogado S. Planificación de sobornos mientras limpiaba las pinturas blancas. Los políticos que combinan votos a cambio de donaciones mientras vaciaba las canastas de basura. Levantó un sobre marcado con Operación Aurora, confidencial. ¿Recuerdas este proyecto? Por supuesto que recuerdas. Después de todo, fue Richard quien eligió el nombre en código, ¿no? El color desapareció por completo de la cara de Richard Sterling Jr. La Operación Aurora había sido el nombre interno para un esquema de sobrevalos en los contratos de construcción del gobierno, un secreto que debería ser enterrado con varios empleados despedidos en los últimos 2 años. Imposible, murmuró Goldman, tratando de mantener la compostura. Los documentos de este tipo nunca dejarían las instalaciones de la compañía. Vicente sonrió con diversión genuina. El señor tiene razón. Nunca han dejado las instalaciones. Señaló discretamente un pequeño dispositivo atrapado en el bolsillo de su camisa. Una pluma con una lente pequeña casi imperceptible. Fueron fotografiados donde estaban. Lo que Goldman no sabía era que Vicente había desarrollado a lo largo de los años una metodología casi científica. Cada documento importante fue fotografiado múltiples ángulos. Cada grabación se realizó con equipo de respaldo. Cada evidencia fue catalogada con fecha, hora, ubicación y personas presentes. Había transformado su invisibilidad en una operación de inteligencia doméstica. Durante años, Vicente había usado su invisibilidad como superpotencia. Los ejecutivos discutieron esquemas ilegales frente a él como si fuera un mueble. Los documentos confidenciales se dejaron abiertos en las mesas mientras limpiaba. Las reuniones secretas tuvieron lugar en las habitaciones donde instaló equipos de grabación microscópicos. Pero el más interesante, continuó Vicente abriendo otra partición de la carpeta, fue descubrir que no son los únicos. Esta red de corrupción se extiende mucho más allá de Sterling & Associates. Eliminó una serie de fotografías que mostraban a Richard Sterling Jr. en los encuentros secretos con figuras conocidas de la política local, cena en restaurantes exclusivos, hechos a mano en estacionamiento oscuro, sobres intercambiados en autos con vidrio conestateado. David Chen, el abogado público, finalmente entendió la magnitud de lo que estaba presenciando. Señor de su cruz, ¿cuántos casos más allá de los suyos están documentados en estas carpetas? 43 casos de fraude fiscal, 17 casos de sobornos a los funcionarios públicos, 8 casos de chantaje y... Vicente hizo una pausa dramática. 3 casos de intento de asesinato contra los empleados que descubrieron demasiado. Un murmullo de conmoción viajó por la corte. Los periodistas escribieron frenéticamente, al darse cuenta de que estaban presenciando no solo un caso de justicia individual, sino también la exposición de una red de corrupción que se extendió durante décadas. Sarah Chen, la reportera de Metropolitan Post, susurró urgentemente al fotógrafo a su lado. Esta ya no es una historia local, estamos hablando del escándalo nacional. El juez Marcus Sterling, hasta entonces tratando de mantener cierto control sobre la situación, comenzó a sudar visiblemente. Sus manos se sacuden cuando voltea en papeles sin sentido en un intento desesperado de parecer ocupado mientras su mundo se desmorona en la televisión. Vicente abrió una nueva sección de la carpeta, revelando impresiones de correos electrónicos internos de la empresa. Este correo electrónico es particularmente interesante, comentó, leyendo directamente del periódico. Richard para el contador principal. Necesitamos acelerar la eliminación de los testigos problemáticos. El viejo filipino sabe demasiado sobre el amanecer. El silencio que siguió fue tan pesado que la tensión se podía sentir en el aire. Richard Sterling Jr. ahora estaba visiblemente temblando, gotas de sudor formándose en su frente. Su excelencia, Vicente fue directamente al juez. ¿Al señor le gustaría que presentara la evidencia del caso de Aurora, o prefiera comenzar con las grabaciones donde su hijo discute cómo neutralizar a testigos problemáticos? Fue entonces cuando una puerta lateral de la cancha se abrió en silencio. Una mujer de mediana edad, con un discreto blazer negro, entró acompañada por 2 hombres con traje. Llevaba una insignia federal que hacía que todos en la habitación estuvieran tensos al instante. Agente especial María Santos, FBI, se presentó mostrando sus credenciales.
Estamos aquí en respuesta a una denuncia formal presentada hace 3 semanas por el señor Vicente Sucruz. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Richard Sterling Jr. miró a su padre con pánico absoluto. Goldman trató de protestar, pero su voz salió como un susurro estrangulado. Vicente cerró la carpeta con calma y sonrió al agente Santos. Durante semanas, había trabajado con ella para organizar evidencia para poder apoyar su defensa personal, no solo, sino también en las investigaciones federales. El tiempo no podría ser más rode, comentó el agente Santos, observando la transmisión en vivo. Raramente tenemos la oportunidad de enfrentar a los sospechosos con evidencia, mientras miles de personas observan. El agente recurrió al juez Sterling, quien ahora parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su excelencia, me temo que es necesario suspender este juicio. Tanto el señor como su hijo ahora son oficialmente personas interesadas en una investigación federal. Vicente recurrió a Richard Sterling Jr., quien ahora estaba temblando visiblemente. ¿Recuerdas cuando dijiste que no entendía cómo funciona el mundo real? Tenías razón, no entendí, pero pasé 23 años aprendiendo exactamente cómo funciona tu mundo, a través del soborno, el chantaje e intimidación. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras resulte alrededor de la habitación antes de continuar. La diferencia es que ahora aprenderá cómo funciona mi mundo, a través de la evidencia, la verdad y la justicia real. Lo que los Sterling no se dieron cuenta durante todas esas semanas de creciente arrogancia fue que cada insulto, cada amenaza, cada demostración de desprecio solo fortificó la determinación de un hombre que había convertido décadas de invisibilidad en el arma más poderosa que podían enfrentar. El agente Santos abrió su propia carpeta, revelando fotografías ampliadas de la evidencia que Vicente había proporcionado semanas antes. Antes de continuar, me gustaría que todos vieran exactamente lo que tenemos aquí. Ella planteó la primera foto, una imagen cristalina de Richard Sterling Jr. en un restaurante exclusivo, pasando un sobre a un hombre identificado como Michael Torres, el inspector municipal responsable de aprobar los contratos de construcción. Esta foto fue tomada el 12 de marzo a las 8:15 p.m., explicó con calma el agente. El sobre contenía $40,000 en efectivo, según lo documentado por nuestra operación de vigilancia, que siguió a la queja de Sucruz. El murmullo en la corte se convirtió en un rugido. Richard Sterling Jr. había perdido todo el color de su rostro, sus manos temblando incontrolablemente sobre la mesa. Goldman, su abogado, trató de protestar, pero su voz salió como un susurro estrangulado. En las redes sociales, la transmisión en vivo se había vuelto viral al instante. Los hashtags como Justica para Vicente, Sterling Corruption y Filipino Hero se encontraban entre los sujetos más comentados. Los influencers detuvieron sus propias transmisiones para compartir el video, comentando el impresionante cambio que estaba sucediendo en vivo. Vicente sonrió discretamente mientras observaba la reacción. Durante 23 años, había visto ese mismo patrón. Los hombres poderosos siempre confían hasta que se dieron cuenta de que sus mentiras habían sido descubiertas. Pero esto es solo el comienzo, continuó el agente Santos. Ella proyectó una serie de documentos bancarios en la corte. Estas transferencias muestran pagos sistemáticos de Sterling and Associate para cuentas offshore vinculadas a políticos locales y estatales. Los números en la pantalla fueron devastadores. Las transferencias de cientos de miles de dólares durante 5 años, todos perfectamente coincidiendo con las aprobaciones de contratos gubernamentales millonarios. Vicente había documentado meticulosamente cada transacción durante sus oficinas de limpieza de años invisibles. El juez Marcus Sterling trató desesperadamente de mantener cierto control. Agente Santos, este no es el lugar apropiado para... De hecho, Su Excelencia es exactamente el lugar apropiado, interrumpió firmemente, principalmente porque encontramos que el señor también está involucrado en la conspiración. El silencio que siguió fue tan profundo que uno podía escuchar cada aliento en la habitación. El juez Sterling se había convertido en una estatua de mármol, sus ojos fijos en el agente federal, como animal hipnotizado por los faros de un automóvil. Sarah Chen, la periodista Metropolitan Post, le susurró urgentemente a su fotógrafo: «Esto ya no es una noticia local. Estamos presenciando el mayor escándalo político de la década. Sigue filmando todo». Vicente se paró lentamente. Su postura ahora irradiaba una autoridad que contrasta dramáticamente con el hombre humillado que había entrado en la corte horas antes.
Agente Santos, dijo Vicente, su voz que hacía eco de la sala silenciosa, me gustaría mostrar a todos la grabación del 8 de abril, donde el juez Sterling y su hijo argumentan cómo asegurarse de que mi acusación fuera demandada rápidamente. El agente asintió y llamó un pequeño dispositivo de audio. La voz del juez Sterling resonó en los oradores de la corte con una claridad inquietante. Debe ser rápido y limpio, Richard. Condeno al viejo durante 2 años. Desaparece en el sistema penitenciario y nunca tendremos que preocuparnos por lo que vio o escuchó. La voz de Richard Sterling Jr. respondió en la grabación. ¿Qué pasa si intenta hablar? ¿Quién creerá en un inmigrante filipino contra una familia? Incluso si tiene evidencia, afirmemos que son falsos. El efecto fue devastador. Los periodistas escribieron frenéticamente, la audiencia gritó con indignación y algunas personas comenzaron a aplaudir a Vicente espontáneamente. En la transmisión en vivo, los comentarios de soporte alcanzaron miles por minuto. David Chen, el abogado público, se puso visiblemente emocionado. Señor de su cruz, me disculpo en el nombre del sistema que casi falló con el Señor. Este es un ejemplo de coraje y persistencia que debe enseñarse en las escuelas de derecho. Goldman probó una última tarjeta desesperada. Estas grabaciones se obtuvieron ilegalmente, no se pueden usar, se obtuvieron con una orden federal, cortó secamente el agente Santos, basada en la queja detallada de que su cruz presentó hace 3 semanas, incluida la ubicación precisa de los dispositivos y la autorización judicial completa. El agente eliminó una carpeta adicional. Y tenemos más. Señor de su cruz documentó sistemáticamente todos los delitos cometidos por esta organización durante más de 2 décadas. Fraude fiscal, lavado de dinero, intimidación de testigos e incluso evidencia de asesinatos comisionados. Vicente abrió su carpeta la última vez y retiró un documento que había guardado para este momento. Pero hay algo que ni siquiera el agente Santos todavía sabe, dijo con una misteriosa sonrisa. Él planteó un contrato firmado. Este es el acuerdo que Richard Sterling Jr. firmó ayer con la compañía de demolición Reynolds Construction para destruir por completo el edificio donde trabajé durante 23 años, incluidas todas las oficinas que contenían evidencia de sus crímenes. Un murmullo de choque viajó por la habitación. Richard Sterling Jr. ahora era visiblemente tremendo, gotas de sudor formándose en su frente al darse cuenta de que incluso sus últimos planes habían sido anticipados. La demolición estaba programada para mañana por la mañana, continuó Vicente con calma. Afortunadamente, el agente Santos ya tiene un equipo de expertos que preservan cada computadora, cada archivo, cada documento que haya tratado de destruir. El agente Santos sonrió con aprobación. Su señor Cruz nos informó sobre el contrato de demolición anoche. Nuestro equipo trabajó toda la noche copiando todo. El juez Marcus Sterling finalmente explotó. Esto es absurdo. Una trama. No puedes destruir la reputación de una familia entera basada en las acusaciones de un... ¿Qué, padre? Vicente interrumpió suavemente, usando la palabra «padre» con una fuerte ironía. Completa la oración. ¿Qué ibas a decir de mí frente a todas estas cámaras? La pregunta se hizo eco de la corte como un desafío. El juez Sterling abrió la boca, pero no se sabe nada. Cualquier respuesta se usaría contra él, y él lo sabía. Richard Sterling Jr. se había curvado sobre la mesa, su cabeza entre sus manos completamente derrotada. Goldman organizó desesperadamente roles en un intento inútil de opinión que todavía tenía alguna estrategia. Vicente caminó lentamente hasta justo enfrente de la mesa, donde la libra esterlina se sentó. Pasaste décadas pensando que eran intocables, que podían humillar, robar e incluso tratar de matar a personas como yo sin consecuencias. Hizo una pausa mirando directamente a los ojos del juez. Pero han olvidado algo fundamental. Los hombres invisibles ven todo, y cuando finalmente deciden ser visibles, llevan el poder de 2 décadas de verdades vigiladas. La habitación explotó en aplausos. El agente Santos se acercó a Sterling con esposas en sus manos. Marcus Sterling y Richard Sterling Jr., eres arrestado por conspiración, fraude, obstrucción de la justicia e intento de asesinato. Mientras las esposas se colocaron en las muñecas esterlinas, Vicente siguió siendo sereno, observando que finalmente se sirve justicia. Las cámaras flash capturaron cada segundo de la humillación pública que merecían tanto, pero todavía había una última revelación que convertiría esa victoria personal en algo mucho mayor, algo que cambiaría para siempre, ya que los casos de corrupción se investigarían en el país.
y establecería a Vicente no solo como un héroe local, sino como el símbolo nacional de que la verdadera justicia no conoce fronteras de clase, raza o poder. 6 meses después, Vicente de su Cruz caminó por la misma cancha donde había sido humillada. Esta vez, sin embargo, no como acusado, sino como consultor especializado del FBI para casos de corrupción comercial. Su experiencia en la detección de fraude corporativo, desarrollado durante 23 años de observación silenciosa, se había convertido en legendaria entre los investigadores federales. El programa 60 Minutos había dedicado un episodio completo a su historia, titulado El hombre invisible, como un conserje filipino derribó un imperio de corrupción. El episodio rompió los registros de la audiencia y convirtió a Vicente en un símbolo nacional de resistencia y justicia. Su mesa en la oficina del FBI estaba cubierta de invitaciones a conferencias en universidades de derecho en todo el país. Harvard, Yale, Stanford, todos querían que enseñara a los futuros abogados cómo identificar la corrupción sistémica. Tus conferencias siempre comenzaron con la misma oración. Durante 23 años, me trataste como si fuera invisible. Hoy mira lo que un hombre invisible puede ver. Netflix había comprado los derechos de su historia por $2 millones para producir una miniserie. La película, Invisible No More, estaba dirigida por un reconocido cineasta filipino-americano, con Vicente sirviendo como consultor ejecutivo del proyecto. David Chen, el joven abogado público que había representado a Vicente, ahora trabajó en su propia oficina especializada en casos de discriminación laboral. A menudo acreditaba a Vicente por enseñarle que la verdadera ley no está en los diplomas en el muro, sino en el coraje de defender a quien ve nadie. La agente María Santos había sido ascendida al director de la División de Delitos Financieros después del resumen del éxito de la Operación Sterling. En las entrevistas, ella siempre mencionó cómo Vicente había revolucionado los métodos de investigación. Nos enseñó que la mejor evidencia no está en las computadoras o las arcas, sino en las conversaciones que las personas tienen cuando piensan que nadie está prestando atención. Mientras tanto, Marcus Sterling fue sentenciado a 15 años en una prisión federal por conspiración y obstrucción de la justicia. Sus economías habían sido confiscadas para reembolsar a las víctimas de los esquemas de corrupción. En prisión, irónicamente, trabajó en la lavandería, un trabajo que una vez se consideraría indigno para las personas de su clase social. La ironía no pasó desapercibida para los otros detenidos, que a menudo hacían bromas sobre cómo el juez atascado había caído tan bajo. Marcus había perdido no solo su libertad, sino también el respeto que pensó que era su derecho al nacimiento. En una entrevista de arresto reciente, cuando se le preguntó sobre el arrepentimiento, solo balbuceó: debería haber escuchado ese viejo filipino. Richard Sterling Jr. lo había perdido todo. Su compañía se declaró en bancarrota después de que surgieron los escándalos. Sus antiguos amigos del grupo de élite lo evitaron como una plaga, y ninguna compañía respetable quería asociar su nombre con el suyo. El último que sabía, estaba trabajando como vendedor de autos usados en un pequeño pueblo en el interior, usando un nombre falso para tratar de ocultar su identidad. El exclusivo club de golf donde solía almorzar había revocado su asociación de por vida. Los mensajes en el grupo de WhatsApp Children of Elite ahora eran sobre él. Cruel bromea sobre su caída social que se hizo eco del mismo desprecio que había demostrado por Vicente durante años. Desde Penthouse hasta el concesionario, jugaron sus antiguos amigos, sin una pizca de solidaridad. El edificio de la Torre Landmark, donde Vicente había trabajado durante más de 2 décadas, se ha transformado en un centro de capacitación para investigadores federales. Una señal en la entrada decía: Centro de Entrenamiento Vicente de la Cruz, donde la invisibilidad se convierte en vigilancia. Sarah Chen, la periodista Metropolitan Post, ganó el premio Pulitzer por su serie de informes de investigación sobre el caso Sterling. Su serie, El poder de la invisibilidad, expuso redes de corrupción similares en otras ciudades, inspirando a docenas de otros trabajadores invisibles a informar crímenes corporativos. Vicente había utilizado el dinero de compensación de procedimientos, $8 millones pagados por Sterling and Associates, para crear una base que ofreciera cursos de inglés legal gratuitos para inmigrantes, especialmente aquellos en puestos de servicio que les dieron acceso a información privilegiada. La fundación de la fundación fue convertir su invisibilidad en su mayor fuerza. En su discurso de graduación en la primera clase de la fundación,
Vicente miró a una audiencia llena de conserjes, guardias de seguridad, atascos y conserjes de diferentes nacionalidades. Trabajas donde los poderosos son seguros para revelar tus secretos. Limpias las tablas donde se firman los contratos ilegales. Ha vaciado las canastas donde se tiran evidencia. Hizo una pausa, su mirada caminando por cada cara de la audiencia. El mundo los trata como si fueran invisibles, pero estoy aquí para decirles una verdad que aprendí después de 72 años de vida. A veces ser invisible es exactamente la superpotencia que la justicia necesita. La primera clase de la Fundación Cruz incluía a un conserje peruano que había documentado fraude fiscal en una dama de limpieza multinacional, una haitiana que descubrió un esquema de lavado de dinero en un banco y una guardia de seguridad mexicana que atrapó el soborno en contratos gubernamentales. Todo lo que sigue el ejemplo de Vicente, de transformar la invisibilidad en la vigilancia. El abogado Goldman, que había representado a la libra esterlina, perdió su licencia para ejercer derecho después de ser considerado cómplice en el olvido de obstrucción de la justicia. En informes recientes, trabajó como consultor de seguros, obteniendo una fracción de lo que solía ganar de los clientes corruptos. Sus antiguos colegas de la firma de abogados se negaron a reconocerlo en la calle. Durante una entrevista reciente de CNN, se le preguntó a Vicente cómo se sentía acerca de la destrucción completa de la familia Sterling. Su respuesta se volvió viral. No destruí a nadie. Se destruyeron a sí mismos a través de años de arrogancia y corrupción. Simplemente fui al espejo que mostró al mundo quién eran realmente. El periodista insistió, ¿pero no sientes pena por ellos? Vicente sonrió con la serenidad de aquellos que habían encontrado la paz después de décadas de injusticia. Lástima que siento que las personas que han herido durante años, de los empleados honestos que fueron despedidos para cubrir crímenes, de las familias que han perdido sus hogares debido a contratos fraudulentos, de inmigrantes que han sido humillados y silenciados durante décadas. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Marcus y Richard Sterling tuvieron todas las oportunidades en el mundo para hacer lo correcto. Eligieron el camino de la corrupción y los prejuicios. Las consecuencias que enfrentan hoy son un resultado directo de sus propias elecciones. La universidad donde Vicente había estudiado en secreto su diploma de Derecho Comercial había creado una beca con su nombre para estudiantes inmigrantes. El primero contemplado fue un joven que trabajaba como jardinero mientras estudiaba de noche, tal como Vicente había hecho décadas antes. La verdad era que Vicente había descubierto algo que pocos entendían. La mejor venganza era no destruir a sus enemigos, sino construir algo más grande y más largo de lo que podrían imaginar. A medida que la libra esterlina perdió todo lo que habían construido a través de la mentira, Vicente construyó un legado de justicia que inspiraría a las generaciones. Hoy, cuando los jóvenes inmigrantes enfrentan discriminación en el trabajo, cuando los trabajadores son testigos de irregularidades y no saben cómo actuar, cuando las personas invisibles descubren secretos que podrían cambiar el mundo, recuerdan la historia de Vicente Cruz. La ley Vicente de la Cruz, aprobada en el Congreso 8 meses después del juicio, creó protecciones legales específicas para los trabajadores que informan la corrupción comercial, especialmente los inmigrantes en puestos vulnerables. La ley ha establecido importantes recompensas financieras por quejas y protección federal contra represalias. En una ceremonia en la Casa Blanca, Vicente recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de las manos del presidente, quien declaró en su discurso: Vicente, su cruz nos enseñó que la verdadera fuerza estadounidense no solo es en aquellos que nacen con privilegios, sino en aquellos que, incluso invisibles, luchan incansablemente por justicia. Sus 3 hijos, todos profesionales respetados que se habían graduado de los sacrificios silenciosos del padre, estaban en la primera fila de la ceremonia. Durante años habían avergonzado el trabajo simple de su padre. Ahora entendieron que Vicente había sido un héroe mucho antes de ser famoso. La historia de Vicente ha inspirado a una nueva generación de activistas conocidos como vigilantes invisibles, trabajadores domésticos, conserjes, guardias de seguridad y otros profesionales de servicios que utilizaron sus puestos para exponer los delitos corporativos. En 2 años, se informaron más de 300 casos de corrupción siguiendo el método de su cruz. La antigua oficina de Richard Sterling Jr. se transformó en un museo sobre justicia laborista. La junta de la entrada dijo: aquí una compañía construida sobre exploración y prejuicio funcionó. Hoy es un monumento para recordar que no hay injusticia oculta para siempre. En su última aparición pública,
Durante una conferencia internacional de derechos humanos en Ginebra, Vicente se presentó simplemente como el hombre que demostró que ser invisible puede ser la mayor fortaleza contra la injusticia. Durante su discurso, compartió un reflejo que se convirtió en su frase más citada. Intentaron humillarme llamándome filipino, como si fuera una debilidad, pero descubrí que mi edad me dio paciencia, mi origen me dio humildad, y mi invisibilidad me dio acceso a los secretos que nunca imaginaron que alguien estaba documentando. Trató de humillar a Vicente llamándolo Old Philippine, como si fuera un insulto, pero finalmente convirtió esa identidad en un símbolo nacional de resistencia y justicia. Vicente ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr un impacto social que sus enemigos nunca podrían imaginar. La lección más poderosa en la historia de Vicente Cruz no se trataba de destruir enemigos, sino de cómo el éxito exitoso con la dignidad y el propósito se convierte en la venganza más devastadora contra aquellos que intentan disminuirnos. Mientras los Sterling estaban en la oscuridad y la prisión, Vicente brilló como un ejemplo de que a veces la persona que el mundo está tratando de hacer invisible es exactamente la diseñada para cambiar la historia. Si esta historia de superación y justicia lo inspiró, deje un comentario diciendo si ha enfrentado prejuicios en el trabajo y cómo reaccionó. No olvide suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que a veces las personas que el mundo intenta hacer invisible son exactamente las diseñadas para cambiar la historia. Bloque 5. 6 meses después, Vicente de su Cruz caminó por la misma cancha donde había sido humillada. Esta vez, sin embargo, no como acusado, sino como consultor especializado del FBI para casos de corrupción comercial. Su experiencia en la detección de fraude corporativo, desarrollado durante 23 años de observación silenciosa, se había convertido en legendaria entre los investigadores federales. El programa 60 Minutos había dedicado un episodio completo a su historia, titulado El hombre invisible, como un conserje filipino derribó un imperio de corrupción. El episodio rompió los registros de la audiencia y convirtió a Vicente en un símbolo nacional de resistencia y justicia. Su mesa en la oficina del FBI estaba cubierta de invitaciones a conferencias en las universidades de derecho en todo el país. Harvard, Yale, Stanford, todos querían que enseñara a los futuros abogados cómo identificar la corrupción sistémica. Tus conferencias siempre comenzaron con la misma oración. Durante 23 años, me trataste como si fuera invisible. Hoy, mira lo que un hombre invisible puede ver. David Chen, el joven abogado público que había representado a Vicente, ahora trabajó en su propia oficina especializada en casos de discriminación laboral. A menudo acreditaba a Vicente por enseñarle que la verdadera ley no está en los diplomas en el muro, sino en el coraje de defender a quien ve nadie. La agente María Santos había sido ascendida al director de la División de Delitos Financieros después del resumen del éxito de la Operación Sterling. En las entrevistas, ella siempre mencionó cómo Vicente había revolucionado los métodos de investigación. Nos enseñó que la mejor evidencia no está en las computadoras o las arcas, sino en las conversaciones que las personas tienen cuando piensan que nadie está prestando atención. Mientras tanto, Marcus Sterling fue sentenciado a 15 años en una prisión federal por conspiración y obstrucción de la justicia. Sus economías habían sido confiscadas para reembolsar a las víctimas de los esquemas de corrupción. En prisión, irónicamente, trabajó en la lavandería, un trabajo que una vez se consideraría indigno para las personas de su clase social. La ironía no pasó desapercibida para los otros detenidos, que a menudo hacían bromas sobre cómo el juez atascado había caído tan bajo. Marcus había perdido no solo su libertad, sino también el respeto que pensó que era su derecho al nacimiento. Richard Sterling Jr. lo había perdido todo. Su compañía se declaró en bancarrota después de que surgieron los escándalos. Sus antiguos amigos del grupo de élite lo evitaron como una plaga, y ninguna compañía respetable quería asociar su nombre con el suyo. El último que sabía, estaba trabajando como vendedor de autos usados en un pequeño pueblo en el interior, usando un nombre falso para tratar de ocultar su identidad. El exclusivo club de golf donde solía almorzar había revocado su asociación de por vida. Los mensajes en el grupo de WhatsApp Children of Elite ahora eran sobre él. Cruel bromea sobre su caída social, que se hizo eco del mismo desprecio que había demostrado por Vicente durante años. El edificio de la Torre Landmark, donde Vicente había trabajado durante más de 2 décadas,
se ha transformado en un centro de capacitación para investigadores federales. Una señal en la entrada decía, Centro de Entrenamiento Vicente de la Cruz, donde la invisibilidad se convierte en vigilancia. Sarah Chen, la periodista Metropolitan Post, ganó el premio Pulitzer por su serie de informes de investigación sobre el caso Sterling. Su serie, El poder de la invisibilidad, expuso redes de corrupción similares en otras ciudades, inspirando a docenas de otros trabajadores invisibles a informar crímenes corporativos. Vicente había utilizado dinero de compensación procesal para crear una base que ofreciera cursos de inglés legal gratuitos para inmigrantes, especialmente aquellos en puestos de servicio que les dieron acceso a información privilegiada. La fundación de la fundación fue convertir su invisibilidad en su mayor fuerza. En su discurso de graduación en la primera clase de la fundación, Vicente miró a una audiencia llena de conserjes, guardias de seguridad, atascos y conserjes de diferentes nacionalidades. Trabajas donde los poderosos son seguros para revelar tus secretos. Limpias las tablas donde se firman los contratos ilegales. Ha vaciado las canastas donde se tiran evidencia. Hizo una pausa, su mirada caminando por cada cara de la audiencia. El mundo los trata como si fueran invisibles. Pero estoy aquí para decirte una verdad que aprendí después de 72 años de vida. A veces ser invisible es exactamente la superpotencia que la justicia necesita. La primera clase de la Fundación Cruz incluía a un conserje peruano que había documentado fraude fiscal en una dama de limpieza multinacional, una haitiana que descubrió un esquema de lavado de dinero en un banco y una guardia de seguridad mexicana que atrapó el soborno en contratos gubernamentales. Todo lo que sigue el ejemplo de Vicente de transformar la invisibilidad en la vigilancia. El abogado Goldman, que había representado a la Sterling, perdió su licencia para ejercer derecho después de ser considerado cómplice en el esquema de obstrucción judicial. En informes recientes trabajó como consultor de seguros, obteniendo una fracción de lo que solía ganar de los clientes corruptos. Durante una entrevista reciente de CNN, se le preguntó a Vicente cómo se sentía acerca de la destrucción completa de la familia Sterling. Su respuesta se volvió viral. No destruí a nadie. Se destruyeron a sí mismos a través de años de arrogancia y corrupción. Simplemente fui al espejo que mostró al mundo quién eran realmente. El periodista insistió, ¿pero no sientes pena por ellos? Vicente sonrió con la serenidad de aquellos que habían encontrado la paz después de décadas de injusticia. Lástima que siento que las personas que han herido durante años, de los empleados honestos que fueron despedidos para cubrir crímenes, de las familias que han perdido sus hogares debido a contratos fraudulentos, de inmigrantes que han sido humillados y silenciados durante décadas. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Marcus y Richard Sterling tuvieron todas las oportunidades en el mundo para hacer lo correcto. Eligieron el camino de la corrupción y los prejuicios. Las consecuencias que enfrentan hoy son un resultado directo de sus propias elecciones. La verdad era que Vicente había descubierto algo que pocos entendían. La mejor venganza era no destruir a sus enemigos, sino construir algo más grande y más largo de lo que podrían imaginar. A medida que la libra esterlina perdió todo lo que habían construido a través de la mentira, Vicente construyó un legado de justicia que inspiraría a las generaciones. Hoy, cuando los jóvenes inmigrantes enfrentan discriminación en el trabajo, cuando los trabajadores son testigos de irregularidades y no saben cómo actuar, cuando las personas invisibles descubren secretos que podrían cambiar el mundo, recuerdan la historia de Vicente Cruz. Trató de humillar a Vicente llamándolo Old Philippine, como si fuera un insulto, pero finalmente convirtió esa identidad en un símbolo nacional de resistencia y justicia. Vicente ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el impacto social que sus enemigos nunca podrían imaginar. Si esta historia de superación y justicia lo inspiró, deje un comentario diciendo si ha enfrentado prejuicios en el trabajo y cómo reaccionó. No olvide suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que a veces las personas que el mundo intenta hacer invisible son exactamente las diseñadas para cambiar la historia.